Yo quisiera comenzar con una breve corrección a algo que se dice en la nota. Yo no me considero para nada un portavoz de lo que se conoce como neoliberalismo. Creo que es un error conceptual y un error intelectual e histórico hablar de neoliberalismo en el caso de economías que centran su institucionalidad en el principio emprendedor y el principio de la libertad de comercio. El concepto de neoliberalismo lo explico en varios textos, ¿no? Surge en la década del 30, lo acuña un alemán, Alexander Rustov, que era un socialista que se había dado cuenta que el sistema socialista fracasaba, entonces adopta algunas ideas liberales, o sea, inclina hacia el liberalismo, pero dice no quiero el liberalismo del siglo XIX que es muy radical, entonces dice algo intermedio. Y ese sistema intermedio es lo que él llama neoliberalismo. Ahora, en América Latina la etiqueta se ha utilizado para referirse a una serie de reformas económicas a partir del consenso de Washington de los 90, que se aplicaron en distintos países, ¿no? Pero es una etiqueta que no dice relación con lo que se defiende en el fondo. Lo que yo defiendo es otra cosa. ¿Cuál es el concepto correcto? Yo defiendo la libertad personal. Yo no defiendo el mercado tampoco por definición. Si tú me preguntas a mí, ¿qué sistema crees tú que genere más prosperidad? Claro, te voy a decir el mercado, creo que la evidencia lo respalda. Pero yo lo que defiendo es la libertad de las personas de perseguir sus proyectos de vida y sus fines de acuerdo a lo que les parezca y respetando idénticos derechos de los demás. Ahora, resulta que si tú dejas a las personas actuando en libertad, el mercado surge espontáneamente. Empiezan a intercambiar, empiezan a ver cómo satisfacer las necesidades de otro, cómo mejorar su situación. Es una cuestión que surge sola, porque hay una tendencia en los seres humanos a relacionarse, a intercambiar y a ver cómo mejorar su situación. Pero si tuviéramos una situación teórica en la cual la libertad personal lleva a todo el mundo a decir, ¿sabes qué? No quiero participar del mercado, no quiero intercambiar más, no quiero trabajar, no quiero producir, voy a producir para mí, voy a ser autárquico, como ha existido casos en la historia en que ha ocurrido, yo no tendría ningún problema moral contra eso. Entonces, lo que defiendo yo es un principio mucho más fundamental, que es el de la libertad personal, que tú seas el juez, ¿no es cierto?, de tus acciones y puedas decidir realizar tu proyecto de vida como te parezca, respetando idénticos derechos de los demás. Y eso cercano a un Adam Smith en la riqueza. Es un Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales, porque la gente se olvida que Adam Smith, que el padre, llamado padre de la economía moderna, era un filósofo moral. Él, el primer libro, el más importante que escribió ante la riqueza de las naciones, se llama La teoría de los sentimientos morales, donde él destaca mucho, además, la capacidad que tenemos los seres humanos de empatizar con otros, de ser benevolentes, de ser solidarios, de ponernos en el lugar del otro. Entonces, no es ese mito que se ha construido, que se le atribuye a esta cosa llamada neoliberalismo, que yo no comparto, que es el ser humano racional, egoísta, calculador, que no se preocupa por nadie y es un desalmado. Creo que ese uso de etiquetas es malo, porque te distorsiona el fundamento del debate. Cuando yo creo, me parece a mí, que defender la dignidad de las personas sobre la base de que se puedan parar sobre sus propios pies y salir adelante, y además defender la capacidad que tenemos los seres humanos de ser solidarios con otros voluntaria y espontáneamente, eso me parece a mí que es la esencia de una sociedad tolerante, libre y respetuosa de los proyectos ajenos. ¿Cuál es tu visión del neoliberalismo? Yo creo que el neoliberalismo, fíjate que hay un paper muy interesante que analiza el concepto y llega a la conclusión de que hoy día significa cualquier cosa, que ya no se puede usar de manera seria en la academia. El neoliberalismo es un concepto que se utiliza en América Latina fundamentalmente, pero no solo aquí, pero fundamentalmente en América Latina, para asociarlo a políticas de mercado a las que se le atribuyen muy malos resultados. Específicamente, si te vas, por ejemplo, al caso argentino, donde hubo una serie de reformas que no fueron de mercados reales. Se privatizaron entregando monopolios, oligopolios en forma muy corrupta, no se liberalizaron realmente las economías a los mercados externos, etcétera. Se fijó el peso al dólar y todo eso termina colapsando. Después entran los Kirchner y el gobierno de los Kirchner entra con la bandera contra el neoliberalismo, igual que Chávez, igual que Correa, igual que Evo Morales, todos, se los tenemos citados ahí, hablan de contra el neoliberalismo, pero la verdad es que ellos no están refiriéndose a un sistema de economía competitiva abierta como el que tú encuentras en Nueva Zelanda, en Suiza, en Australia, como lo encuentras en Inglaterra, como lo encuentras en muchos países que nosotros admiramos, que son países que para mí son modelos en muchas materias. Entonces, ese concepto de neoliberalismo creo que distorsiona la discusión de fondo, que es para entender esa discusión de progresar. fondo, ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo? ¿Cuál es la distancia principal? Mira, si nos vamos al origen histórico del concepto, que es el que acuña Alexander Rustov, este economista, pensador alemán, era que él consideraba el liberalismo de Adam Smith, de esa escuela clásica, lo consideraba demasiado, que el Estado tenía un rol demasiado limitado. Entonces él dice, no, es que el Estado tiene que intervenir mucho más. Y a ese sistema más interventor, que el Estado interviene más, él lo llama neoliberalismo. Que hay que hacer un nuevo liberalismo, de ahí viene la palabra neoliberalismo, del cual
se aleje, ¿no es cierto?, esa fórmula que planteaba Adam Smith, que era un Estado mucho más restrictivo. O sea, te fijas que es al revés. O sea, el neoliberalismo en realidad es un sistema mucho más estatista en su origen conceptual que el concepto tradicional del liberalismo clásico. Y por eso se producen tantas confusiones. Ahora, yo siempre he dicho que la etiqueta neoliberal está tan cargada emocionalmente hoy día que si tú a esta agua le pones agua neoliberal no se la toma nadie, aunque el agua sea buena. Entonces, claro, tú pones una etiqueta que tiene una carga emotiva a algo, inmediatamente genera un rechazo a ese algo, aun cuando tú no sabes bien de qué se trata ese algo. ¿Y cuál era la etiqueta de los Chicago Boys? ¿Liberal o neoliberal? Mira, los Chicago Boys hablaban de liberal, también a veces hablaban de neoliberal, pero el mismo Friedman que pusieron en la pantalla utilizó el concepto, pero después nunca más, lo rechazó. El mismo Hayek, que es otro de los grandes teóricos de la escuela liberal clásica del siglo XX, cuando le hacen una entrevista, de hecho creo que es Lucía Santa Cruz que hace la entrevista, le dice sobre el neoliberalismo y él dice, no, si los neoliberales son los socialistas, no somos nosotros. Nosotros creemos en la libertad de mercado. Entonces hay mucha ignorancia en materia de discusión en torno a estos conceptos. Está en estas etiquetas que se aplican y la gente no las baja a un análisis más de fondo. Entonces te dicen neoliberal y suena una cosa espantosa, horrible, inaceptable, ¿te fijas? ¿Y por qué? Porque la etiqueta está distorsionada completamente. Entonces tenemos que ir a los fundamentos. Yo insisto, el fundamento de un sistema, del sistema que nosotros, los que creemos en la libertad, defendemos es eso, es la dignidad personal. Y esto es lo curioso, el liberalismo como filosofía es una filosofía que promueve un profundo igualitarismo, un igualitarismo radical desde el punto de vista moral. O sea, la premisa esencial del liberalismo es que no existe alguien mejor que otro desde el punto de vista ético. Por lo tanto, todas las desigualdades arbitrarias que pueda crearse a través de la ley, ¿no es cierto?, tienen que desaparecer. Es contrario, por supuesto, a todas las formas de aristocracia, de monarquía, todas esas cosas. Ahora, como somos todos iguales moralmente, entonces a todos se nos aplican las mismas reglas. Conclusión lógica, si yo fuera superior se me aplicarían reglas especiales que a otros, pero como no es así, el liberalismo dice igualdad ante la ley. Y de esa igualdad ante la ley surge un juego de interacciones en que la diversidad humana se va manifestando de tal manera que sí produce desigualdad de resultados, ¿ya? Y esa desigualdad de resultados, la filosofía liberal no la ve como algo malo por definición, pero tampoco descarta ayudar a la gente que no le fue bien, es al revés. Dice que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en apoyar específicamente a los menos aventajados que no han logrado participar en el proceso de desarrollo, de crecimiento, de progreso que otros sí han podido. Entonces, si tú te das cuenta, hay una cantidad de mitos a este respecto increíble.